Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 159. El tema de hoy, sin tonalidades grises. En la década de 1960, la banda de Monkees cantaba sobre cómo ya nadie parecía creer en la moralidad absoluta. En la canción Shades of Grey decían así: cuando el mundo y yo éramos jóvenes justo ayer, la vida era un simple juego, era fácil distinguir lo bueno de lo malo. Hoy no hay blanco o negro, solamente tonalidades de gris. Ahora la expresión tonalidades de gris del inglés Shades of Grey se asocia con los famosos y controvertidos libros y la película con ese nombre, 50 sombras de Grey. Mucha gente hoy en día ya no cree que exista un bien o un mal absoluto. Los contrastes acentuados y las distinciones de blanco y negro no son algo que pase fácilmente en una sociedad donde el relativismo está a la orden del día. Todo es relativo. Solo es una cuestión de tonalidades o grados. Como seguidores de Jesús no podemos rendirnos a estas ideas relativistas. Debemos estar abiertos a la voz profética de las Escrituras, que suelen delinear agudos contrastes, elecciones éticas urgentes y caminos alternativos en medio de problemas y situaciones complejas. La realidad de lo bueno y lo malo aparece muy claramente en los pasajes de hoy y se da un agudo contraste entre ambas. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 71, versos del 9 al 18. Vamos a leerlo en PDT, Palabra de Dios para Todos. Salmo 71, del 9 al 18. No me apartes de ti en mi vejez, no me abandones mientras voy perdiendo fuerzas. Mis enemigos hacen planes contra mí, se han aliado los que quieren matarme. Mis enemigos dicen: el que no tiene quien lo salve. Él no tiene quien lo salve, Dios lo ha abandonado. Atrapémoslo. Dios mío, no me abandones, apresúrate y ven a salvarme, que mis enemigos sean avergonzados y destruidos, que los que quieren hacerme daño se cubran de vergüenza y humillación. Pero yo siempre confiaré en ti, te alabaré cada día más. Todo el día alabaré de tu justicia y salvación, aunque es algo que no alcanzo a comprender. Señor Dios, cantaré acerca de tus poderosas obras, haré que se recuerde tu justicia, solamente la tuya. Dios mío, tú me has enseñado desde mi juventud y nunca he dejado de hablar de tus obras maravillosas. Dios mío, no me abandones aun cuando esté viejo y con canas, hasta que les cuente a las nuevas generaciones acerca de tu poder y de tu fortaleza. Muy bien, vamos a ver entonces el primer punto para ver al detalle algo más sobre este texto. El primer punto es acabar bien versus parecer humillado. El único tipo de gris aprobado en la Biblia es el pelo gris, el cual es visto como una honrosa corona que sostiene en el camino de la justicia, dice Proverbios 16:31. Personalmente es algo que cada mes me da más ánimo. El salmista está decidido a terminar bien. Escribe esto: no me rechaces cuando llegue a viejo, no me abandones cuando me falten las fuerzas, aun cuando sea yo anciano y peine canas. No me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera. Esto se pone en un acentuado contraste con el destino de sus enemigos, los cuales espera que perezcan humillados. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, probablemente esta no es la mejor manera de orar por nuestros enemigos, pero es cierto que algunas personas parecen parecer humilladas. Es una manera trágica de terminar la vida de cualquier persona. El salmista se pone en contraste con aquellos que parecen humillados. Pero yo, dice en el verso 14, quiere seguir estando cerca del Señor al final de su vida. No quiere perecer humillado. De hecho, quiere que el final de su vida sea más fructífero incluso que el comienzo, y más te alabaré, dice. Cada generación tiene la responsabilidad de pasar el testigo a la generación venidera. Sí, Señor, tenemos una responsabilidad de dejar un buen legado. Una parte clave de terminar bien en esta vida es planificar la sucesión. Se ha dicho que es importante seguir a un Pablo, formar a un Timoteo, ser mentoreado por una María y preparar a una Febe. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a terminar bien y declarar tu poder a la generación venidera. Oro para que mi boca dé testimonio de tu justicia, proclame tus grandes obras y pueda dejar un legado en mis hijos, en mis nietos y en mis generaciones venideras. También en los discípulos de la iglesia. Señor, yo como mujer
Quiero dejar un legado de generación en las mujeres, Padre, y que ellas también anhelen dejar ese testigo, ese legado en otras mujeres, formar discípulos para ti y poder seguir, Señor, esta gran ola, esta gran cadena que nos va a llevar a la bendición. Amén. Ahora vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 4, versos del 23 hasta el capítulo 5, verso 11. Entonces ubíquese en Hechos capítulo 4, verso 23. Dice así: los creyentes oran. Pedro y Juan quedaron en libertad y fueron a contarles a sus compañeros todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes. Cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Dios y dijeron: Señor, tú creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Nuestro antepasado David, tu siervo, dijo por medio del Espíritu Santo: ¿por qué se enfurecieron las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra. Los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús, aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para serme el Mesías. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. Al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Los creyentes comparten. Todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. Obrando milagros, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. En el grupo no había ningún necesitado porque vendían sus tierras y sus casas, traían el dinero de la venta y se los daban a los apóstoles. Después repartían a cada uno según sus necesidades. Un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. José era dueño de un terreno, lo vendió, lo trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Capítulo 5. Ananías y Zafira. Había un hombre llamado Ananías, su esposa se llamaba Zafira. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenían, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió esto? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. Unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo y lo sacaron y lo enterraron. Más o menos 3 horas después entró su esposa Zafira, quien no sabía lo que le había pasado a su marido. Pedro le preguntó: dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? ¿Fue esta la cantidad? Zafira le respondió: sí, esa fue la cantidad que recibimos por la venta del terreno. Pedro le preguntó: ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? Escucha, ¿puedes oír esos pasos? Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. De inmediato, Zafira cayó muerta. Los jóvenes entraron y al darse cuenta de que estaba muerta, se la llevaron y la enterraron al lado de su esposo. Toda la iglesia y los que supieron de esto sintieron muchísimo miedo. Segundo punto: lleno del Espíritu Santo versus lleno de Satán. Una vez más, vemos un agudo contraste, en este caso, del que se da entre los discípulos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y Ananías y Zafira. Pedro les dice a Ananías: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Primero vemos los efectos de ser llenos del Espíritu Santo. Los efectos de ser llenos del Espíritu Santo son, primero, valentía. Pedro y Juan no se dejan amedrentar por las amenazas que les hacen. Al contrario, alzaron unánimes la voz en oración, diciendo: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Otro efecto de ser lleno del Espíritu Santo es la unidad. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Estaban llenos del mismo espíritu. La unidad es una característica de una comunidad llena del Espíritu.
Otro efecto, generosidad. Tenían una actitud liberada respecto a sus posesiones. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. No había ningún necesitado en la comunidad. Aquellos que podían permitírselo ayudaban a quienes lo necesitaban. Otro efecto es poder. Habían orado: extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y su oración fue contestada. Con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. Y otro efecto de ser lleno del Espíritu Santo es la gracia. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. La experiencia de la gracia de Dios debería conducir a una comunidad de gracia y de bondad. En agudo contraste, en la segunda parte del pasaje de hoy, vemos las consecuencias de estar lleno de Satán. Pedro usa unas palabras muy fuertes al decir: Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Ananías y Zafira no tenían por qué dar sus propiedades y su dinero. ¿Acaso no era suyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? No se les criticó su falta de generosidad. La prueba de que Satán había llenado sus corazones no fue solo el hecho de que mintieran, lo cual podría haber sido un acto espontáneo, sino el hecho de que se confabularon para mentir. Pedro le dice a Ananías: le mentiste al Espíritu Santo. Y le dice a Zafira: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Aquella confabulación fue premeditada y preparada. Dios le dio a Pedro una palabra de conocimiento que expuso su pecado. El temor de Dios embargó a la gente. Este tipo de temor no era el miedo a los seres humanos o el miedo servil, sino más bien un miedo santo. Como dice la traducción El Mensaje, se llenaron de un sano respeto por Dios. Supieron que con Dios no se juega. En la historia no es fácil de leer esta historia no es fácil de leer y a muchos nos resulta difícil entender la severidad del juicio de Dios en este pasaje. En última instancia, solo Dios conoce los secretos de nuestros corazones y tenemos que confiar en que sus justos juicios son equitativos. Esto nos recuerda la magnificencia de la presencia de Dios entre nosotros. El sentido de la presencia de Dios era tan grande que la gente temió que sus pecados fueran expuestos. Pero esta presencia de Dios y del Espíritu Santo también trajo conversiones extraordinarias, sanaciones, señales y milagros. Vamos a orar. Amado Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, oramos para que seamos una iglesia conocida por su proclamación valiente, por la unidad, por la generosidad, por el poder y la gracia de tu Espíritu. Líbranos, Señor, de dejar llenar nuestro corazón con el pecado, de pecar premeditadamente, Señor. Líbranos, sálvanos y ayúdanos, Señor, porque no queremos caer en esos juegos de Satanás. En el nombre de Jesús, amén. Ahora abra su Biblia en el segundo libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 13, todo el capítulo 13, del 1 al 39. Dice así. Recuerden que estamos en la traducción PDT, Palabra de Dios para Todos. Amnón y Tamar. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Amnón, otro hijo de David, estaba enamorado de ella. Amnón la quería mucho, pero como Tamar era virgen, él no creía que pudiera poseerla. La quería tanto que se enfermó de tanto pensar en ella. Un amigo de Amnón llamado Jonadab era muy astuto. Jonadab era hijo de Simá, un hermano de David. Jonadab le dijo a Amnón: ¿qué te pasa? Cada día estás peor. Anímate, que eres hijo del rey. Amnón le dijo a Jonadab: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi medio hermano Absalón. Jonadab le dijo a Amnón: acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu papá venga a verte, dile que solo comerás si Tamar viene y prepara la comida en tu presencia. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey David fue a verlo, Amnón le dijo: deja que venga mi hermana Tamar para que me prepare unas empanadas aquí mismo y me las sirva. David mandó a llamar a Tamar, quien estaba en el palacio, y le dijeron: ve a la casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Así que Tamar fue a la casa de su hermano Amnón mientras él estaba en cama. Tamar tomó harina, la amasó y la cocinó unas empanadas mientras Amnón la observaba. Luego Tamar las sacó y se las sirvió a Amnón, pero él se negó a comérselas diciéndole a sus siervos que se fueran, que lo dejaran solo. Así que todos sus siervos salieron de la habitación. Entonces Amnón le dijo a Tamar: tráeme la comida a mi cuarto y tú misma dame de comer. Tamar tomó las tortas que había preparado y fue al cuarto de su hermano. Cuando empezó a darle de comer, él la agarró de la mano y le dijo: ven y acuéstate conmigo. Tamar le dijo: no, hermano, no me obligues a hacer eso. No cometas esta infamia, que eso no se hace en Israel.
Yo podría librarme de mi vergüenza y la gente te vería como un... A ver, no podría librarme de mi vergüenza y la gente te vería como un criminal. Mejor habla con el rey, él dejaría que nos casáramos. Pero Amnón no escuchó a Tamar y como era más fuerte, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Pero después de violarla sintió un odio hacia ella mucho más grande que el amor que sintió antes y le dijo, levántate y vete. Tamar le dijo a Amnón, no, no me eches así, eso sería peor de lo que acabas de hacer. Pero Amnón no la escuchó, sino que llamó a su siervo y le dijo, echa de aquí a esta mujer, y luego cierra bien la puerta. Así que el siervo de Amnón la echó fuera y cerró la puerta. Tamar llevaba una túnica especial para las princesas solteras. Al salir rasgó la túnica y se echó ceniza en la cabeza. Luego con las manos en la cabeza se fue llorando. Entonces su hermano Absalón le dijo, ¿has estado con tu hermano Amnón? ¿Te hizo algún daño? Si así es, cálmate, hermana. Amnón es tu hermano, no dejes que esto te preocupe más de la cuenta. Así que Tamar no dijo nada y desolada se fue a vivir a la casa de Absalón. Al enterarse de eso, el rey David se enfureció. Sin embargo, no quiso castigar a su hijo Amnón porque era su hijo preferido, el mayor. Absalón odiaba a su hermano por haber violado a su hermana y no le dirigía la palabra. Venganza de Absalón. 2 años después, los hombres de Absalón fueron a esquilar las ovejas en Baal Hazor, que queda cerca de la frontera con Efraín. Absalón invitó a todos los hijos del rey para que observaran. Absalón se dirigió al rey y le dijo, venga su majestad con sus siervos a observar cómo esquilan mis hombres las ovejas. El rey David le dijo a Absalón, no, hijo, sería mucha molestia si fuéramos todos. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir, sin embargo le dio su bendición. Absalón le dijo, si su majestad no quiere venir, entonces permita que me acompañe mi hermano Amnón. El rey le preguntó a Absalón, ¿por qué quieres que te acompañe? Absalón siguió insistiendo hasta que David consintió en que todos sus hijos fueran con Absalón, incluso Amnón. Entonces Absalón le dio la siguiente orden a sus siervos. Vigilen a Amnón. Cuando esté borracho y alegre por el vino, les daré la orden de que lo ataquen y lo maten. No teman ningún castigo. Después de todo, solo estarán obedeciendo órdenes. Tengan ánimo y sean valientes. De este modo, los siervos de Absalón hicieron lo que él les ordenó. Mataron a Amnón, pero los otros hijos de David montaron cada uno en su mula y escaparon. Todavía no llegaban los hijos del rey cuando David recibió las noticias de lo ocurrido. Pero el mensaje era que Absalón había matado a todos los hijos del rey, que ninguno había quedado vivo. Entonces el rey rasgó su ropa en señal de duelo y se arrojó al suelo, y sus oficiales también rasgaron su ropa. Pero entonces Jonadab, hijo de un hermano de David llamado Simá, dijo, no preste atención su majestad a estos rumores, solo ha muerto Amnón. Ese era el plan de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Así que no haga caso su majestad de esos rumores, pues el único que ha muerto es Amnón, en tanto que Absalón habrá huido. El guardia de la muralla de la ciudad vio que venía mucha gente bajando la colina por el camino de Joronayín. Entonces fue a dar el informe al rey. Así que Jonadab le dijo al rey, vi a hombres bajando por el camino de Joronayín. En cuanto Jonadab dijo eso, llegaron 2 hijos de David llorando en voz en cuello. También David y sus oficiales empezaron a llorar amargamente. David lloraba a su hijo por mucho tiempo. Absalón se refugió donde Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. De hecho, Absalón había huido y se quedó allí 3 años. Cuando le pasó el enojo al rey David por la muerte de Amnón, quiso ver de nuevo a Absalón. Ay Dios. Tercer punto, amor versus odio. En este pasaje vemos unas emociones en fuerte contraste. Amnón se enamoró de Tamar y así lo declara, estoy muy enamorado de mi hermana Tamar. David tuvo muchas mujeres e hijos. Probablemente los hijos eran separados de las hijas desde los 5 o 6 años, por lo que no tenía el sentido de pertenencia que se da en una familia normal hoy en día. Amnón planeó forzar a Tamar, la cual le suplicó no cometas esta infamia, ofreciéndole incluso casarse con él. Lo más seguro es que Tamar estuviera intentando salir del paso como fuera, pues la ley prohibía el matrimonio con una hermanastra, así que era algo que probablemente no se hacía en aquel entonces. Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza se acostó con ella y la violó. La Biblia no ignora el problema del abuso sexual. La violación ha sido siempre y sigue siendo un horrible crimen. Tamar lo describe como infamia. Es un acto de un infame depravado que conduce a la desolación y es un acto vergonzoso. Aquí vemos un destello del terrible daño que el abuso sexual provoca en la víctima. Tamar se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y llevándose las manos en la cabeza se fue por el camino llorando a gritos, llenándose de desolación. Inmediatamente parece que el odio que Amnón sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Esto deparó una tragedia para David y su familia. La violencia se perpetúa.
Amnón es asesinado y Absalón huye separándose de David. Quizás sería más exacto decir que Amnón estaba encaprichado por Tamar. Puede que estuviera enamorado de ella, pero ciertamente no la amaba. Es extraordinario cómo, en consonancia con la naturaleza caída de la humanidad, estar encaprichado por alguien puede convertirse rápidamente en odiar a alguien. Desde luego, el amor de Amnón no era verdadero amor, porque el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta y no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Recordemos que este texto lo encontramos en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Ay, Dios mío, vamos a orar. Oremos para que el Señor nos libre del odio, para que aprendamos a amar con el verdadero amor. Si usted en este momento está atravesando una relación que no es amor, porque a veces se disfraza de amor, pero el amor no hace nada indebido, no fornica, no viola, no agrede, no daña, ¿sí? El amor es muy diferente. Entonces vamos a orar. Si usted está atravesando por una relación que no proviene de Dios, que usted tenga la capacidad de entenderlo y de cortar esas relaciones insanas, ¿sí? Hablo de relaciones de noviazgo. Y también oremos para que el Señor ponga mucho amor en las parejas casadas, en los matrimonios, en las uniones, y que toda relación que sea de fornicación o relación de adulterio, relación incorrecta, podamos cortarla, que el Señor nos dé la capacidad de amar de verdad. Vamos a orar. Amado Señor, líbranos del odio. Oro para que seamos llenos de un amor verdadero, no un amor superficial, sino un amor que sea el fruto de tu espíritu, un amor como el que describe 1 Corintios 13, ese amor que no es orgulloso, que es paciente, que es bondadoso, que no es envidioso, ni jactancioso, que no se comporta con rudeza, que no hace daño al otro, que no hiere al otro, que no es egoísta, que no se enoja fácilmente y que no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Ese amor que todo lo perdona, que todo lo disculpa, que todo lo espera, que todo lo cree, que todo lo soporta. Llénanos de ese amor, Señor, y ayúdanos a cortar con toda relación que no provenga del amor, que no sea del verdadero amor que proviene de ti. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade lo siguiente en el siguiente comentario, tomando 2 de Samuel 13 del 1 al 39. Aquí es donde empieza el desmorone de la familia. Parece que se tomaron algunas decisiones muy malas en aquel momento. Jonadab, que era amigo de Amnón, dio un mal consejo. Si David hubiera castigado a Amnón por violar a su hermana Tamar, podría haber evitado que Absalón se tomara la justicia por su mano. Sí, también estoy de acuerdo con eso. Jonadab, quien tenía que estar avergonzado, pues era la mitad del problema, sabía con certeza que Absalón había expresado la intención de matar a Amnón, pero no advirtió a David. Solamente se lo cuenta después. Fue un mal amigo para todos ellos. Sí, Jonadab es esa clase de personas que da malos consejos, deja meter a los otros en problemas y luego ya, cuando no hay nada que hacer, ahora sí habla. A veces es duro decirle a la gente la verdad en vez de decirles lo que quieren oír, pero es importante que dar el consejo correcto, incluso a riesgo de perder la amistad. Necesitamos saber eso. Sí, muy de acuerdo con el comentario de la pastora Pipa. Bueno, amados, espero que este devocional haya sido de mucha bendición, también para sus vidas como para la mía. Recuerde que no debemos tener tonalidades de grises. Necesitamos siempre acabar bien, no perecer humillados. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, no ser llenos de Satanás. Y necesitamos amar en lugar de odiar. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.